de la revisión del software de la máquina completo, nosotros entendemos perfectamente que hay un límite máximo de energía permitida por el software que está en relación a la frecuencia de F1, F2 y F3. Por lo tanto, hemos elaborado la siguiente tabla correspondiente entre frecuencia y energía, cuál es la relación entre ambas. Esta tabla, por ejemplo, nos dice que hasta 50 Hz permite un 100% de la energía. Hasta 50 Hz permite 100% de la energía al software. Luego, de 50 Hz hacia arriba en frecuencia, hacia valores mayores de frecuencia, irá disminuyendo la potencia o la energía que la máquina permite para cada frecuencia. Como ejemplo, decimos, por ejemplo, 70 Hz, para 70 Hz la máquina otorga una energía máxima permitida de 86%. Para 80 Hz la máquina otorga una energía máxima permitida de 79%. Dos ejemplos más. Para 120 Hz la máquina o el software de la máquina permite un máximo de energía de 51%. Y por último, si seleccionamos 150 Hz para alguna de las fases, la máquina o el software de la máquina permite una energía máxima de 30%. Pero también sabemos que si seleccionamos un modo avanzado en la cual haya una combinaciones de frecuencias F1, F2 y F3 distintas, sabemos que, por ejemplo, si seleccionamos F1 60 Hz, F2 90 Hz y F3 120 Hz, la máquina o el software de la máquina asignará la energía máxima permitida de la mayor de las tres frecuencias. En este caso es 120 Hz. Y 120 Hz tiene como permitido un 51% máximo de energía. Entonces, al iniciar sesión, el software de la máquina asignará para las tres frecuencias o las tres fases la energía de la mayor de la frecuencia, o sea, 51% para las tres fases. Vemos en el video el ejemplo, por ejemplo, la parte de la energía que trae por defecto ni bien iniciamos sesión. Tenemos F1 igual a 30 Hz, F2 igual a 38 y F3 es igual a 5 Hz. Esa es una configuración estándar. Si bien estamos en el modo avanzado, es una configuración estándar. Si iniciamos sesión ahí, en este caso con esta combinación de frecuencias, veremos que el máximo permitido para las tres frecuencias o las tres fases va a ser 100 Hz. ¿Por qué? Porque ninguna supera 50 Hz. Y hasta 50 Hz la máquina asigna un máximo de 100% de la energía. Entonces no hay problema. 100% para las tres. Para la de 30 Hz, para F2 de 38 Hz y para F3 de 5 Hz. 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 5
Al minuto 40 segundos de haber iniciado la sesión, va a cambiar de fase, de F1 a F2, o sea, de 30 a 38. Ahí cambió, lo escuchamos. La energía sigue siendo 100% y está bien, porque 38 Hz también tiene asignado una energía máxima de 100 Hz. Lo mismo va a pasar con 5 Hz. También tiene permitido 100% de energía. Ahora, si pulsamos Stop, no salimos del menú. Y ahora configuramos. ...110 para F1... ...110 para F2... ...y F3... ...5... Aquí, si miramos la tabla... ...debería asignar... ...58% de energía máxima. ¿Por qué? Porque es 110 Hz la mayor de las frecuencias. Y si es la mayor de la frecuencia, es la energía que debe asignar. Iniciamos sesión. Por lo que vemos, permite 100% de energía a pesar que tenemos 110 Hz. Es decir, el software erróneamente asigna la mayor energía de la configuración anterior, o sea, la anterior que configuramos, cuando debería asignar para este caso una energía máxima de 58%. Vemos otro ejemplo. Sin haber salido del menú, viniendo de la prueba anterior, de la configuración anterior, ahora configuramos para F1 110 Hz, para F2 110 Hz y para F3 99 Hz. Entonces, vemos que permite 100% de energía por lo que explicamos anteriormente, cuando debería asignarle 58% máximo de energía. Pulsamos Stop, seleccionamos 140, para F1, 100 para F2 y 60 para F3. Iniciamos sesión. Y vemos que la máquina asigna un máximo de 37% de energía y justamente corresponde a la energía de mayor a la frecuencia de mayor valor, que son 140 Hz. Vemos que 140 Hz tiene un máximo permitido de 37%, que es lo que vemos aquí. Ahora, si pulsamos Stop y vamos y seleccionamos 65, para F1, 65 para F2 y para F3 64, ¿qué debería hacer la máquina? Asignar la energía máxima para 65 Hz, que es la máxima de las tres frecuencias, y 65 Hz
o sea, para 65 Hz debería asignar una potencia o una energía máxima de 89%. O sea, para esta sesión, a cómo está la configuración, debería asignar 89% de energía máxima, que corresponde a 65 Hz. Damos inicio. Y vemos que erróneamente el software guardó la energía máxima de la configuración anterior, que es 37 Hz. 37 Hz, que corresponde a la frecuencia de 140 Hz. Entonces vemos que si ejecutamos cualquier combinación de frecuencias, pulsamos stop y volvemos a iniciar, si dos de las frecuencias coinciden y la restante es menor a las primeras dos, va a confundir los límites máximos de energía y va erróneamente a ejecutar el máximo permitido de energía de la sesión anterior.